Va a hablar, Rosario Pallaré os va a hablar de la parte de la fiscalidad a la constitución de empresas, y después Fran Adame os va a hablar de lo que es la parte, digamos, más específica de tributación de empresa familiar. Rosario es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de esta universidad. Uno os habrá dado clase y no os dará clase. Y Rosario, además de ser especialista en el tema tributario, pues entre otras cosas empresaria, ella tiene su propia empresa de organización de eventos, temas culturales, si quiere que os lo cuente ella, por lo tanto tiene su parte de empresaria, como empresaria que es, también forma parte de la directiva, creo que eres la secretaria, ¿no? De la asociación de la empresa, ¿cómo se llama? De la asociación de mujeres empresarias. De mujeres empresarias. Eso, la asociación granadina de mujeres empresarias, por lo tanto está aquí en esa doble condición de conocer perfectamente todo ese marco normativo. Si queréis un pleito, ella enseguida está dispuesta, si es contra Hacienda, está dispuesta a echaros una mano. Y, por otra parte, la parte de sufridora, la parte fiscal y la parte impositiva de la empresa, por lo tanto, lo conoce muy bien. Y Fran Adame, él es catedrático también de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Sevilla, que nos ha hecho el honor de desplazarse aquí en plena lluvia. Desde aquí para allá está lloviendo un montón, aquí no hay una gota, pero aquí para allá sí que está lloviendo un montón. Y él es especialista en muchos temas tributarios, no hace falta que lo diga, que los dos tienen pues, un montón de publicaciones, investigaciones, proyectos, etcétera, etcétera. Fran es especialmente especialista en todo lo que podemos llamar tributación patrimonial, y especialmente el tema de empresas familiares, que tiene también algunas publicaciones y es referente, consultor, etcétera. Por lo cual tenéis, digamos, dos primeras figuras que conocen muy bien el tema. Este tema es para hacer un máster entero, y faltaría tiempo, además complicadísimo, la parte de sucesiones, es un horror. Es una casuística increíble, pero bueno, ahora lo contarán ellos. Y claro, lo van a condensar pues, en un ratito cada uno, pero sí, el objetivo es que veáis que esa realidad existe, que esa realidad es importante, y os digo lo mismo, si queréis aprovechar para preguntarle cualquier cosa, pues a vuestra disposición está en un ratito. Pues empieza Rosario. Después de la magnífica presentación, que se nota que somos amigos y compañeros, bueno, voy a tratar también de ser breve para compartir un poco el tiempo, y la finalidad fundamental es un poco que seáis conscientes efectivamente de esos costes que supone pues, el decidir y poner en marcha una iniciativa empresarial. Ya os han hablado, ¿no? Ramiro, anteriormente, de las distintas opciones que tenéis jurídicamente hablando para llevar a cabo esa iniciativa empresarial, ¿no? Y yo voy a hablar un poco pues eso del coste económico, de la tributación a soportar en ese momento mismo de la creación de la empresa. Obviamente, aparte de eso, habría que tener en cuenta la tributación que ese empresario, ya sea persona física o persona jurídica, va a soportar durante la actividad económica, y que obviamente espera que sea larga y duradera. Es decir, estaría el impuesto sobre la renta de las personas físicas si es una persona física la que ejerce esa actividad económica, o sería el impuesto sobre sociedades si es una entidad jurídica. De eso no voy a hablar, digamos, de toda la duración de la empresa, pero obviamente habría que tenerlo en cuenta, y las distintas peculiaridades o las distintas opciones fiscales que podría tener también esa persona física o esa entidad a la hora de tributar. Desde el punto de vista de la imposición indirecta ocurriría con el impuesto sobre el valor añadido, que también, pues obviamente también habría que tenerlo en cuenta, el tipo en función de la actividad o en función de la entrega de bienes o prestaciones de servicios a las que se vaya a dedicar, ¿vale? Digamos, eso obviamente hay que tenerlo en cuenta, pero digamos que lo que yo me voy a dedicar es a ir viendo cuál sería la tributación que debería soportar en ese momento de la creación de la empresa. Como os decía, bueno, pues puede ser persona física o persona jurídica. Si
si optamos por la persona física, es decir, que sea la persona física la que vaya a llevar a cabo esa actividad económica, pues, bueno, antes de eso también quisiera decir cuáles son las dos principales leyes, bueno, porque ya sabemos que ya lleváis bastante tiempo, ¿no?, en el curso, que está de moda eso de emprender, ¿no? Pues las dos leyes fundamentales que han estimulado pues este movimiento y este impulso a iniciar una actividad o a ser emprendedor, una actividad económica o a ser emprendedor, que son el Real Decreto Ley 7 del año 2010 y la Ley 14/2013, 27 de septiembre, la ley que se llama de apoyo a los emprendedores. Bueno, pues esa última ley que os acabo de decir, la del 2013, es la que crea la figura del emprendedor de responsabilidad limitada. Una de las principales aspectos que puedan echar para atrás para iniciar una actividad económica como persona física es el responder de las deudas de la empresa, ¿no?, con el patrimonio personal, el presente y el futuro. Entonces, bueno, pues esta ley 14/2013 crea la figura de ese emprendedor de responsabilidad limitada que hace que pueda salvaguardar ese empresario, podemos decir, su vivienda habitual para no responder con ella y quedarse pues, sin su vivienda habitual por las deudas empresariales que pueda contraer, aunque no es del todo perfecta la norma porque salva las deudas de derecho público. Entonces, si el empresario tiene deudas con la Seguridad Social o con la Hacienda Pública o con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pues si no tiene otros bienes con los que hacer frente, pues sí podría sufrir el embargo de su vivienda habitual. Para limitar, digamos, esa responsabilidad a la vivienda habitual, bueno, pues se señala también un valor máximo de la vivienda habitual que no puede superar 300.000 euros, y si esa vivienda está situada en un municipio de más de 1 millón de habitantes, pues se puede elevar el valor de la vivienda el resultado multiplicar 300.000 por 1,5, es decir, 450.000 euros. Si la vivienda habitual tiene más valor de ese, bueno, valor, seguramente a lo mejor os hablaré yo, Francisco Adame, pues el valor en función de cómo se valora ese bien en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y ahí tenéis en la transparencia el coste que, bueno, para que ese emprendedor de responsabilidad limitada pues salvaguarde, como decía, la vivienda habitual de esas deudas, pues tiene que inscribirse en el registro mercantil y también tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. El coste económico de esa inscripción, pues lo tenéis puesto bastante económico, ¿no? 40 euros en el registro mercantil y 24 euros en el registro de la propiedad. Si hablamos ya fundamentalmente o más centrado en personas jurídicas, en sociedades, por esa opción elegida para llevar a cabo esa iniciativa empresarial, bueno, pues hay que llevar a cabo distintos pasos para llegar a la constitución de esa sociedad. Ahí tenéis en la transparencia, pues hace falta en primer lugar una certificación negativa del nombre en el registro mercantil, hay que tener un CIF provisional, hay que abrirse una cuenta y tener depositado el capital social, hay que tener esa certificación bancaria del depósito de ese capital social, ante el notario pues los estatutos, la exención, pero tiene que venir acreditada, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de operaciones societarias, la inscripción de la sociedad en el registro, y después de todo ello se tendría el CIF definitivo y bueno, esos serían los trámites, ¿no?, fundamentales para constituir una sociedad. ¿Qué coste económico supone? Pues la mayoría de esos pasos, bueno, algunos pasos no cuestan nada, sí cuestan el tiempo, ¿no?, pero no cuestan económicamente, pero otros pues sí. Por ejemplo, la certificación negativa del nombre pues viene a costar aproximadamente, bueno, pues saca unos 20,12, está entre 15
o 33 euros lo que puede costar esa certificación negativa del nombre, ¿sabes? Es una certificación necesaria en el que conste pues, que el nombre que le queremos dar a la sociedad pues no existe. Y sin eso, pues obviamente el notario no nos va a aprobar los estatutos de la sociedad y no se va a poder inscribir la sociedad en el registro mercantil. De todos esos trámites que hemos hablado para la constitución de la sociedad, ese Real Decreto Ley que hablaba antes, 13/2010, fue la primera norma que se planteó pues, el aprobar unas medidas que agilizaran y reducieran los costes a la hora de la creación de una empresa. Se ha venido llamando a eso se le ha venido llamando la tramitación express, porque realmente reduce esos costes y reduce bastante el tiempo en el que se pueda constituir una sociedad. Bueno, pues este Real Decreto Ley, en primer lugar, fue el que estableció la exención del pago, como decía antes, del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, pero en la modalidad de operaciones societarias. Es decir, al crearse una sociedad había que pagar ese impuesto en la modalidad de operaciones societarias y el tipo era del 1%, pues si la sociedad se quería constituir con un capital de 30.000 euros, pues el 1% de 30.000 euros. De 3.000 euros, de 60.000 euros, el 1%, pues la verdad que es un ahorro importante. También este Real Decreto Ley declaró ya exento también el pago de la tasa en la publicación de la inscripción de la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que también tiene que estar, pues ya tampoco hay que pagar ninguna tasa por esa publicación. Y sobre todo redujo los aranceles de los notarios y de los registradores. En función del capital social, pues se estableció el importe de esos aranceles, si estamos hablando de los notarios, en 150 euros o en 60 euros. En cualquier caso son bajos, si lo comparáis con el ejemplo que tenéis más abajo, por ejemplo una sociedad anónima con un capital de unos 120.000, las notarías puede estar en torno a esos 500 euros. Esa reducción de esos aranceles, pues se pagaría 60 euros si el capital social, bueno, estamos ante una sociedad limitada, y si ese capital social no excede de 3.100 euros. Y si es de mayor importe, pues estaríamos ante los 150 euros. Y el registrador, pues sería igual, los 40 euros cuando el capital social no excede de 3.100 y 100 euros en el otro caso. Es decir, se abarata considerablemente la constitución de una sociedad limitada. Bueno, luego, en el mismo momento de la creación también habría que tener en cuenta un tributo local fundamental, que es el impuesto sobre actividades económicas. Ahí también, por supuesto, hay tasas, licencias, pero bueno, no me voy a detener en ello, pero sí en el impuesto sobre actividades económicas. Si hablamos de ejercer la actividad económica la persona física, bueno, pues actualmente hay una exención en favor de las personas físicas, y las personas físicas que ejerzan una actividad económica no tienen que pagar el impuesto sobre actividades económicas. Es verdad que también el impuesto sobre actividades económicas, vamos, no solo hay que pagarlo en el momento de la creación, sino obviamente mientras se desarrolla la actividad económica, pero hay que tenerlo en cuenta desde ese mismo momento. Si hemos optado por una forma societaria, bueno, pues podemos no pagar el impuesto sobre actividades económicas si el importe neto de la cifra de negocio no excede de 1 millón de euros. Luego también es importante también tener en cuenta que hay una exención del impuesto sobre actividades económicas al inicio de la actividad económica durante los 2 primeros periodos impositivos. A partir de ahí pues ya habría. Luego también hay los 3 tipos de cuotas que hay en el impuesto sobre actividades económicas: la cuota municipal, la provincial y la nacional, dependiendo de pues, el ámbito, no sé, la actividad económica, si se va a ejercer solo en un municipio,
pues se pagará una cuota municipal. Pero si, digamos, la iniciativa empresarial conlleva el ejercer una misma actividad económica en más de un municipio, bueno, pues habrá que plantearse si son municipios que forman parte de la misma provincia y por tanto plantear una cuota provincial, o si la actividad económica que va a desarrollar esa persona física de manera individual, ya hemos dicho que está exento en la forma societaria, va a ejercer esa misma actividad económica en distintos municipios y que afectan a distintas provincias, pues se puede uno plantear la cuota nacional. Pensar, por ejemplo, en Mercadona, ¿no?, que está implantado prácticamente, ¿no?, en todo el territorio nacional, ¿no?, pues seguramente estará pagando una cuota nacional del impuesto sobre las actividades económicas. Bueno, y luego también quería también plantear analizar el coste a la hora del inicio de una actividad económica en los incentivos fiscales que actualmente la norma contempla por el inicio de la actividad económica. Fundamentalmente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, si es una persona física la que va a llevar a cabo esa actividad económica, o las sociedades si ese fuera el caso. Vamos a comenzar pues por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bueno, pues el rendimiento, al ser una persona física la que de manera individual quiere llevar a cabo esa actividad económica, ¿vale?, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas pues podría tener distintas opciones a la hora de calcular el rendimiento neto, y por supuesto al haber distintas opciones significa obviamente que se paga el cálculo, el importe de ese rendimiento neto es diferente, y por tanto también es una cuestión a tener en cuenta cuál sería la opción más beneficiosa en su caso para esa persona física. Estoy hablando pues de la estimación objetiva, la estimación directa normal o la estimación directa simplificada. Bueno, pues en cuanto, como lo que nos lleva aquí es que nos planteemos un poco el coste, el mayor o el menor coste que conlleve el inicio de esa actividad económica, pues solo si se va a determinar el rendimiento neto por estimación directa, cabría esa opción que tenéis en la transferencia puesta, que es la reducción del rendimiento neto, ¿vale?, de la actividad económica. La reducción es importante porque es de un 20% de ese rendimiento neto en el caso de inicio de una actividad económica, que por eso evidentemente es por lo que os lo traigo, porque es un beneficio fiscal a la hora del inicio de la actividad económica. No es un beneficio, digamos, duradero en el tiempo, sino que solamente se puede practicar en dos periodos impositivos. En el primer periodo impositivo, en el que el rendimiento neto sea positivo, y en el siguiente. Es decir, 2 años o 2 periodos impositivos, esa persona física se puede beneficiar de tributar en el IRPF ese rendimiento neto llevado a la base imponible con una reducción del 20%, que es importante. Luego, estas opciones se lo tiene que plantear el sujeto, la estimación directa o la estimación objetiva, porque en estimación directa tendría este beneficio fiscal. Está limitada que la base máxima a la que le podemos aplicar esa reducción del 20% es de 100.000 euros. Es decir, que si el rendimiento neto pues fuera de 150.000 euros, no cabe aplicar el 20% de 150.000, sino el 20% de 100.000 euros como máximo. No podemos aplicar, o excluye la aplicación de este beneficio. Esto está regulado en el artículo 32, el apartado 3 de la ley del IRPF. No podemos aplicar este beneficio de esta reducción del 20% cuando la persona que ejerza esa actividad económica en ese periodo impositivo, más del 50% de los ingresos que procedan de la actividad económica provengan de alguna persona física o de una entidad de la que el contribuyente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de esa actividad económica. Es decir, ¿qué sentido tiene esta limitación?
¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué el legislador no permite que se beneficie de esta reducción del 20% si más del 50% de los ingresos procede de una persona o de una entidad en la que esa persona física haya obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior al inicio? Sería el caso de una persona física que estuviera trabajando para una empresa y está obteniendo rendimientos del trabajo y en un determinado momento dice, pues yo ya me encuentro capacitado o ya tengo ese gusanillo emprendedor y voy a iniciar la actividad económica por mi cuenta. Hombre, no se trata de hacer una competencia desleal y aprovecharte de los clientes, de la información, etcétera, etcétera, que pudieras tener de la empresa. Pero sí que puedes ejercer una actividad económica. No sé, imaginaros, por ejemplo, que tú estás trabajando para el Corte Inglés y en un determinado momento decides iniciar una actividad económica y por tanto, pues, o bien se te ha acabado tu contrato laboral, o bien te has pedido tu rescisión del contrato laboral, por lo que estamos diciendo, porque queremos iniciar esa actividad económica. Y resulta que tú te quieres dedicar a fabricar ropa de mujer. Y tu primer cliente o tu principal cliente, puesto que lo conoces, es el Corte Inglés. Es decir, tú la ropa que fabricas se la vende al Corte Inglés y más del 50% de los ingresos de tu actividad económica, que es la fabricación de ropa, pues tu único o el cliente mayoritario es el Corte Inglés. Entonces está limitándose esa posibilidad de poder reducir ese 20% del rendimiento neto en ese caso. Luego, también pensando en el inicio de las actividades económicas, también podemos encontrar en el IRPF pues el beneficio fiscal de la exención por transmisión de acciones o participaciones de entidades de nueva o de reciente creación. Bueno, sería el supuesto no ya de que esa persona física quiera ejercer directamente la actividad económica, sino que esa persona física, además de las rentas que pueda obtener, pues decide invertir en adquisición de acciones de una empresa que se está creando en el momento de la constitución de la empresa, o adquiere acciones por ampliación de capital de esa sociedad, pero ahí ya, cuando en el caso de la ampliación de capital, tiene que ser en el plazo de 3 años, esa ampliación de capital, contado desde la constitución de la propia sociedad, ¿no? Bueno, pues la ley del IRPF contempla la posibilidad de declarar exenta la ganancia patrimonial que esa persona física pueda obtener en el momento en el que decida transmitir esas acciones, ya os digo, de una sociedad en el momento de la constitución o, como os digo, en ese momento de la ampliación de capital. El tratamiento fiscal de esa exención ha sufrido distintas modificaciones, sobre todo, bueno, primero el Real Decreto Ley que tenía ahí, 8/2011, de 1 de julio, que se contemplaba el beneficio de la disposición adicional 34 de la ley, y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, la que hemos nombrado ya en más de una ocasión, de apoyo a los emprendedores. Bueno, actualmente, a partir de la ley esa 14/2013, de 27 de septiembre, se modifica el artículo, me parece que el artículo 33 de la ley del IRPF, donde se regula la exención por reinversión, que regula dos beneficios por reinversión: uno, la vivienda habitual, y otro, la exención por reinversión de esas transmisiones de acciones que os decía hace un momento.
bueno, la exención por la regulación actual, la que contempla esa ley 14/2013, permite lo que estoy diciendo, que la ganancia patrimonial que la persona física puede obtener por transmisión de esas acciones o participaciones queden exentas, pero a condición de reinvertir. Es decir, si esa persona física, por ejemplo, adquirió unas acciones de una sociedad por valor de, digo yo, de 5.000 euros, su precio de adquisición 5.000 euros, y transmite esas acciones, pues, por ejemplo, por 7.000 euros, pues 7 menos 5, ¿no? Son 2, es decir, la ganancia patrimonial que obtendría con la transmisión de esas acciones serían de 2.000 euros. Pues la opción que le da la ley del IRPF será la no tributación de esos 2.000 euros, y por tanto es un beneficio importante el no llevarlo a la base imponible también, pero a condición de reinvertir el valor de la transmisión. Por tanto, tiene que reinvertir los 7.000 euros para que los 2.000 euros no tributen. Si reinvierte menos, es decir, si reinvierte en vez de 7, reinvierte 5, reinvierte 6, pues la exención es parcial, en la misma medida en la que reinvierte, ¿vale? O sea que para obtener esa exención se requiere esas dos condiciones que os estoy diciendo. Bueno, también como beneficio, como os digo, a ese inicio de la actividad económica, en el IRPF, sin abandonar el IRPF, nos debemos plantear dos deducciones en la cuota. Una, la deducción estatal por adquisición igualmente de esas acciones en el momento de la creación, en el momento de la ampliación, como os decía, en los 3 primeros años contados desde la creación de la empresa. Y luego nos podemos plantear también la deducción autonómica. Claro, la deducción autonómica ya depende de la residencia de esa persona física, ¿no? Y que esa comunidad autónoma haya regulado o no esa deducción. Como estamos en Andalucía, pues Andalucía sí ha recogido esa deducción autonómica. Por tanto, digamos, los residentes, las personas físicas residentes en la comunidad autónoma de Andalucía, pues podíamos plantearnos la deducción estatal y la deducción autonómica. ¿Son compatibles la deducción estatal y la deducción autonómica respecto de las mismas acciones? No. Y por tanto, si la comunidad autónoma ha regulado esa deducción y cabe la aplicación de la deducción autonómica, prevalece la deducción autonómica frente a la deducción estatal. Pero si es respecto de otro tipo de acciones, pues sí que serían perfectamente compatibles la deducción estatal y la deducción autonómica. Bueno, fundamentalmente, digamos, los hitos fundamentales para la aplicación de esta deducción en el ámbito estatal, el importe de la deducción es el 20% de ese valor de adquisición de esas acciones, con una base máxima de 50.000 euros. Por tanto, el 20% de 50.000, que sería lo máximo, son 10.000 euros, ¿no? Máximo de deducción en el IRPF. El tipo de entidades puede ser una sociedad anónima, una sociedad limitada, una sociedad anónima laboral y una sociedad limitada laboral. Y los fondos propios no pueden superar los 400.000 euros. Eso en el ámbito estatal. Ay, perdón. Ay. Y la autonómica, ¿vale? Para que comparéis, la autonómica, obviamente la regulada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, no en cualquier otra. Pues también el importe sería del 20% de ese valor de adquisición de las acciones, pero aquí el importe máximo es 4.000 euros, luego por tanto la deducción es bastante menor. Y el tipo de entidad, o sea, respecto de las que la persona física puede adquirir esas acciones, pues son distintas. La sociedad anónima laboral y la sociedad limitada laboral sí coinciden, pero además se añade aquí cooperativa, que no está en la estatal,
pero en la estatal está la sociedad anónima y la sociedad limitada, que aquí no está. Y bueno, la participación máxima se coincide en ese 40%. Eso con respecto al IRPF. Con respecto al impuesto sobre sociedades, en cuanto, ya digo, a los incentivos en el momento de la creación, entidad de nueva creación, pues los dos aspectos más importantes a tener en cuenta será el tipo de gravamen. El tipo de gravamen actualmente, la ley 27/2014, que regula la ley actual del impuesto sobre sociedades, el tipo de gravamen está en el 25%. Bueno, pues si la entidad es de nueva creación, el tipo de gravamen es del 15%, pero no siempre durante los 2 primeros periodos impositivos, a partir de que la entidad tenga una base imponible positiva, es decir, durante 2 años. Después pasaría, obviamente, al tipo general del 25%, pero bueno, también es un aspecto a tener en cuenta, que durante los 2 primeros años el tipo de gravamen sería del 15%, como el tipo de gravamen. Y luego, en cuanto a los pagos fraccionados, bueno, pues el tener en cuenta la no obligación de efectuar pagos fraccionados para aquellas entidades que estén tributando al 1% o al 0%. Y luego, pues también podríamos tener en cuenta, en cuanto a los pagos fraccionados, como hay 2 modalidades para efectuar el pago fraccionado en el impuesto sobre sociedades, la modalidad general, la base para calcular el pago fraccionado, que el importe es del 18%, es sobre la magnitud de cuota, pero cuota que esté vencida a día 1 de cada uno de los 3 pagos fraccionados, 1 de abril, 1 de octubre, 1 de diciembre. Entonces, el 1 de abril, si la sociedad tiene el periodo impositivo coincidente con el año natural, el plazo de presentación de la declaración del impuesto sobre sociedades son 6 meses más 25 días contado desde el cierre. Por tanto, si una sociedad cierra el 31 de diciembre, el plazo para presentar el impuesto sobre sociedades acabaría el 25 de julio del año siguiente. Entonces, si una sociedad se hubiera creado en el año 2016, ¿vale?, el 1 de abril, si se hubiera creado, por ejemplo, el 5 de enero del año 2005, el 15 de enero del año 2016, si se hubiera creado el 15 de enero del año 2016 con un periodo positivo coincidente con el año natural, ¿vale? Ese año tiene un poquito menos de los 365 días, el año siguiente ya será el año natural. Si se ha creado el 15 de enero, se ha constituido el 15 de enero del año 2016, el 1 de abril del año 2016 no tendría que efectuar pago fraccionado porque no tiene ninguna cuota vencida. Pero es que el 1 de octubre tampoco, el 1 de diciembre tampoco, es decir, también hay un periodo de tiempo posterior al inicio de la actividad económica en la que, digamos, por la manera de calcular el pago fraccionado, también esa sociedad, pues no, por lo menos es más llevadera la carga en esos momentos iniciales, en los que los costes son bastante importantes, ¿no?, en los que no tendría que presentar ese pago fraccionado. Y por mi parte, porque he ido ahí un poquillo rápido, para dejar un poco también a Fran para que os hable de su tema. Muchas gracias.